Muy buenos días a todos y a todas. Esperamos que se están terminando de conectar. Bueno, les damos la bienvenida a este encuentro académico denominado Conferencia Inaugural La práctica de la abogacía en el derecho privado del siglo XXI, que se desarrollará en el marco de las actividades programadas por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario. Destacamos la presencia del doctor Lucas Galdiano, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, del doctor Gustavo Nadalini, coordinador académico de los diferentes institutos del Colegio de Abogados, y del doctor Hernández, director del Instituto de Derecho Civil. Para dar comienzo al acto, le cedemos la palabra al doctor Lucas Galdiano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, a fin de dirigirse a los presentes. Bueno, gracias a todos por esta presentación. Verdaderamente hay un micrófono. Ahí está. Muchas gracias por esta invitación al doctor Hernández y a las autoridades del instituto. Un verdadero placer participar. No les voy a quitar mucho tiempo. Felicitarlos por la actividad. La actividad remota nos genera esta facilidad de no tener que andar moviéndonos, contarles que estamos trabajando fuerte para la posible poder tener de contacto con el auditorio como aula virtual, también para generar mayor practicidad en este tipo de actividades. Y bueno, sepan que con la importancia que tiene este instituto, desde ya es el gran protagonista de la actividad de los institutos de este colegio de abogados y por supuesto van a contar con todo el apoyo de parte del directorio para lo que ustedes consideren. Así que les reitero mi agradecimiento y vaya mi felicitación para las autoridades. Muchas gracias, doctor Galdiano. Seguidamente invitamos al doctor Gustavo Nadalini, el coordinador académico de los diferentes institutos del Colegio de Abogados, quien nos acompaña en esta conferencia inaugural. Lo invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, Aldana, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Querido presidente y amigo Lucas Galdiano. Hay gente que tiene micrófono abierto que tal vez sea bueno que lo cierre porque la frecuencia va a ser mejor para todos. Y si no, Aldana, vos desde el mando que tenés podés hacerlo, mientras tanto, porque si no se obtura. Sí, gracias. Estoy intentando. Gracias, Carlos Hernández, Liliana Urrutia, autoridades del Instituto de Derecho Civil, por invitarnos, tanto al presidente del colegio, por supuesto, y a mí, para compartir apenas una pequeña reflexión. Es cierto lo que ha dicho Lucas, este instituto no solo es columna vertebral de toda la actividad científico-académica, de capacitación que hace nuestro colegio, sino que además, debo decirlo, amén de los afectos que me vinculan a muchos integrantes, que desarrolla desde hace tiempo una actividad constante, prolífica, exitosa cualitativa y cuantitativamente, un dato que deja a todos contentos, porque decimos siempre que reunir a un grupo de colegas primero implica agradecerles, porque esto manifiesta el interés de cada quien por estar, pero además también habla del acierto de quienes gobiernan el instituto, en este caso de Derecho Civil, en la selección de temas y de invitados a disertar. Y esto me lleva inevitablemente a agradecerle a Rodolfo González Zavala, nuestro querido colega, amigo disertante, ya Carlos Abel, de Córdoba, que va a acompañarnos esta tarde, que va a decir algunas cuestiones que él ha creído de modo selectivo y seguramente inteligente como todo lo que hace, que es interesante de compartir respecto a la práctica de nuestra profesión, es decir, de la abogacía en este tiempo moderno, complejo, convulsionado, particularísimo, como el que atravesamos. Así que decirles eso, por un lado, agradecer la persona de Carlos a todos, Carlos Hernández, la prolífica, insisto, actividad que siempre presentan, agradecerles el compromiso y la vocación que tienen, porque esto que hacen al interior del instituto es una proyección para todo el foro, para todos nuestros colegiados, a las autoridades hoy del colegio, porque acompañan e impulsan, sostienen, permiten
que actividades de este tipo se realicen de manera constante. Por supuesto que en los zócalos se leen una cantidad de amigos y colegas de la zona, de la ciudad, con quienes en muchas ocasiones intercambiamos pareceres, espacios, escenarios. A todos ellos también nuestro abrazo, agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. Yo creo, Carlos, y en nombre tuyo a todos, que con la actividad que hoy proponen y con la planificación que sé que van a realizar luego de actividades, están inaugurando una vez más un repleto de buenas propuestas, que es de algún modo lo que el colegio invita a realizar. Tareas de interés, significativas, de trascendencia, que vayan más allá de la especificidad a veces disciplinar o temática a la que cada instituto se aboca. Así que nada más, gracias entonces por convocarnos, gracias una vez más Rodolfo por estar allí, sabemos del esfuerzo, del tiempo que implica, pero también del afecto que te une a todos nosotros y que habla de tu bonomía en esta tarde. A todos, mi saludo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Nadalini. Para dar inicio a la conferencia inaugural, invitamos al doctor Carlos Hernández, director del Instituto de Derecho Civil, a presentar al destacado expositor. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero hacer los agradecimientos institucionales. Agradezco al presidente del colegio, al doctor Lucas Galdeano, por acompañarnos en el evento de hoy. También al doctor Gustavo Nadalini, amigo entrañable que dirige con gran calidad los contornos académicos del instituto, de los institutos del Colegio de Abogados de Rosario. Así que ese marco y ese acompañamiento son los que nos nutren a nosotros para seguir impulsando nuevas iniciativas. Permítanme también decir que en esta oportunidad, en este nuevo ciclo, me siento muy contento de estar acompañado por nuevos colegas que se han incorporado a la mesa directiva del instituto y que están renovando desde distintas perspectivas, desde distintas ópticas, la mirada del instituto. Me siento muy agradecido con la doctora Liliana Urrutia por secundarme como vicepresidenta del instituto, también a la doctora, veo aquí a Virginia Dagoto, que es nuestra secretaria, joven secretaria históricamente vinculada al Colegio de Abogados de Rosario, Aldana Carbonari como tesorera, y también a José Padula Rosa y otros que integran la mesa directiva del colegio. Creo que hay una renovación de disciplinas, renovación de generaciones, y eso permite que tengamos diferentes ideas que después de la conferencia de Rodolfo nos vamos a quedar con los que quieran para discutir esa planificación que es muy rica en diferentes actividades de distinta naturaleza, desde jornadas a cursos de capacitación y a tareas de extensión. Vamos por diferentes actividades en este ciclo. Ya el doctor Nadalini está impuesto de eso, y estamos esperanzados en poder contactar, en concretarlas. La verdad que el encuentro de hoy me da mucha alegría, porque que seamos más de 50 los conectados una tarde, un día lunes, para un tema que no es bien específico, sino que es un tema general, me parece sumamente atractivo. Y creo que para eso tiene mucho que ver nuestro invitado, joven y gran jurista Rodolfo González Zavala, que es un amigo, pero quiero decir especialmente que es una persona que tiene una muy vasta formación, que ha sido en su momento distinguido por su mejor promedio en la Facultad Decana de la Argentina, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que es ese faro que sigue informando a la Universidad Argentina. Rodolfo desde allí imparte la docencia en el ámbito del derecho procesal, pero tiene su corazón, permítanme decirle, en el ámbito del derecho sustancial, y por eso comprende mejor que ninguno las problemáticas del derecho procesal. Él transita habitualmente en el ámbito profesional, en un estudio de mucho reconocimiento en Córdoba, las cuestiones concernientes a los daños, a la problemática de la responsabilidad
médica, las problemáticas del seguro, pero también transita otros temas. Él integra y es uno de los miembros más reconocidos del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor, al que también quiero recordar que pertenece, y es alguien que publica regularmente, publica cosas muy buenas. Yo en el plano afectivo, porque lo quiero mucho, a Rodolfo, sé que a él le gusta que siempre recuerde que él participó colaborando e integrando una obra señera hoy en el ámbito del derecho de daños, que es la obra póstuma de su madre, la recordada Matilde Zavala de González, que es sobre la responsabilidad civil en el nuevo código. Rodolfo le dio el contexto, le prologó, le incorporó muchos aspectos, terminó de revisar esa obra, que es una obra a la que todos los que quieren transitar la responsabilidad civil recurren de manera permanente. Así que en esa obra menciono toda la producción que tiene Rodolfo. Hoy lo hemos convocado para un tema complejo, un tema que a priori parece sencillo, pero para nada lo es, porque tiene que ver con esta problemática central, que todos los colegas y las colegas que están aquí presentes hoy lo tienen muy en claro. Ha cambiado el derecho, ha cambiado la manera de concebirse y de pensarse el derecho, pero a veces todavía no, esos cambios no los vemos reflejados en el ámbito de la vida profesional. A veces hay como un descalce entre las fronteras del derecho y efectivamente las aplicaciones concretas que se hacen del ámbito jurídico. Por eso nosotros le pedimos a Rodolfo que reflexionara sobre la problemática del ejercicio profesional en el siglo XXI desde la óptica del derecho privado. Estas revisiones conceptuales que tenemos en el ámbito del derecho privado a partir de la reforma del Código Civil y Comercial y de la revisión de buena parte de las disciplinas y de aspectos que le integran a través de una enorme legislación especial, nos exigen revisar nuestras prácticas, ver qué hacemos cotidianamente en relación a ese ejercicio. Y por eso le pedimos a Rodolfo que nos brinde una reflexión como jurista que es y también como abogado práctico, y en esa combinación que nos enriquezca esta tarde en este inicio que esperamos sea muy venturoso de las actividades de este nuevo ciclo del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario. Así que agradecido con las autoridades y muy, muy especialmente agradecido con Rodolfo, que nos brinda su tiempo en el día de hoy para pensar en conjunto sobre un tema tan complejo como el que le dimos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, agradecer y señalar que es un gusto estar acá con tantos amigos. No vamos a nombrar para no omitir, pero bueno, cuando Charlie me dijo, sí, por supuesto le dije, pero bueno, también le dije qué temita, ¿no? Es decir, el título del encuentro de hoy da para generalizar y hablar de anécdotas y cosas que por ahí son más charlas de café. Es el desafío que hemos tratado de tomar, es darle algún contexto que justamente de la práctica, pero que sea también de reflexiones acordes al marco de un instituto de derecho civil en una institución nada más y nada menos que un colegio de abogados. Yo, por supuesto, creo en la colegiación, creo en la importancia de los colegios de abogados. De hecho, he estado muchísimo tiempo en la sala de Derecho Procesal Civil. En Córdoba se llaman salas, no institutos, porque, digamos, los institutos en Córdoba son los de la facultad, y tenemos desde el Instituto de Derecho Comparado de Pedro León, y decir una palabra demasiado sagrada en Córdoba como para usarla en los colegios, y bueno, usamos la palabra salas, pero bueno, es lo mismo. A la hora de seleccionar y recortar temas, elegimos hacer, sin perjuicio de los comentarios, 4 ejes. El eje tecnológico, el eje del normativo del derecho privado, el eje
del derecho procesal, digamos que hay una agenda común en las distintas jurisdicciones, para hacia dónde va el derecho procesal, los grandes lineamientos, y en realidad lo último me parece capaz que lo más importante, que vamos a tratar de ir rápido para ir ahí, que es digamos, volvemos a tener que estudiar, tenemos que estudiarlo de nuevo a Brevi, a Casielo, en el sentido de la inflación. Es decir, el derecho privado hoy está, y el ejercicio de la abogacía, el dato central es la inflación. Si a eso lo combinamos, esa realidad social, con los índices de pobreza y con los índices de descontento y poca satisfacción, no sé si han tenido oportunidad de ver la encuesta de la Universidad de San Andrés, que señala que el 82% de la población está altamente descontenta y desconfiada del Poder Judicial. O sea, el de los tres poderes es el que menos cree la gente del Poder Judicial, y en parte eso es un acicate y una interpelación a nosotros los abogados, porque con realismo hay que decir que ciertas cosas que la gente está descontenta de la justicia es porque está descontento de los abogados. Y eso hay que asumirlo y con realismo. Y yo esto lo tomo como un desafío y como una propuesta, también a veces los más jóvenes. Un abogado puede hacer la diferencia. Es decir, la intervención del abogado puede hacer la diferencia en menos, pero acá estamos para hacer la diferencia en más. ¿Sí? Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que el Código Civil es un código de los jueces, en realidad cuando dice el Código de los jueces es ante un código de los abogados. El abogado, el juez no está obligado a darle la razón al abogado, pero sí está obligado, en un sentido amplio de la palabra, no técnico, a considerar los argumentos con potencia para cambiar el resultado de la decisión final. Y no solamente el juez le tiene que escuchar lo que dice el abogado solamente para aquel producto final de la sentencia, sino en el trámite, en el día a día. Es decir, el abogado puede hacer la diferencia no solamente en el contenido de esa sentencia de mérito, sino en el día a día, en cada uno de esos eslabones de trámite que el juez tiene que decidir, y por supuesto, a la hora de la negociación. ¿Sí? Es decir, en la disciplina. O sea, cuando se dice que el derecho procesal es el ámbito natural de los contratos, es decir, el buen juicio es el que termina una transacción. En un reciente trabajo, Charlie y Sandra publicó en el Derecho justamente la contractualización del derecho procesal, ¿no es cierto? Es decir, y lo que los brasileños llaman los pactos procesales, es decir, no solamente, insisto, en haciéndose concesiones recíprocas al terminar el proceso, sino también no llegamos a la hipótesis máxima de arreglar el juicio en su totalidad, pero le bajamos la litigiosidad a ciertos aspectos, qué perito va a intervenir, si este aspecto lo vamos a litigar o no litigar, es decir, lo que se llama, insisto, en el derecho procesal brasilero, los pactos procesales. Pero dijimos que íbamos a empezar por la tecnología. Y bueno, esto que estamos haciendo ahora es una demostración autoevidente de cómo en el 2022 no es lo mismo que en el 2002, ni en 1992, ni en el 2032. Acá no vamos a repetir cosas que se dicen mecánicamente, la pandemia aceleró, etcétera, etcétera. Pero digamos, la abogacía, a dónde tenemos que enfocarnos es a todo aquello que no va a poder ser realizado por la tecnología o por un robot. Muchísimo tiempo, cualquier estudiante que tenía esa posibilidad, o a través de un pariente, o a través de simplemente aprender, era patear los tribunales y los registros y las oficinas públicas, y hoy todo eso se ha perdido. Es decir, abogados que no vamos a tribunales, o estudiantes que han perdido su trabajo, pinches de estudios jurídicos, que su tarea era llevar y traer papeles, que eso no se hace más. Es decir, y en el camino, que esto, como todo, tiene ventajas y desventajas. Es decir, no conocer a la chica que te proveía el escrito de mesa de entradas, no compartir un café con el colega comentando los últimos chismes, o las últimas novedades, o el último fallo, todo eso se ha quedado, es decir, es más solitario en un cierto sentido el ejercicio de la abogacía. Esto si no existía esta posibilidad, seguramente nos hubiéramos ido o después a comer un pescado o algo rico en Rosario, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en esto yo siempre creo que, como dice Spinetta, mañana es mejor. Es decir, yo creo que
la tecnología es algo que el ejercicio de la abogacía que nos concierne, digamos, tiene muchísimas más ventajas que desventajas, y esto determina también, es decir, es un error querer hacer lo mismo en otro medio. Esto es otra superficie, esto es tenis sobre césped, sigue siendo tenis, pero es otra superficie. Esos escritos kilométricos, plagados de citas, o de justamente otro mal uso de la tecnología, el abuso del copy-paste, es decir, no es lo mismo leer soporte para papel que scrollear un alegato o una apelación de páginas y páginas y más páginas. Es decir, si ya lo decía Ángel Osorio en el alma de la toga, lo breve lo corto es el manjar de los jueces. Te dan la razón a veces, aunque no la tengas, si sos corto. Bueno, esto en un documento electrónico se potencia a la enésima. Entonces yo creo que en esto hay algo que un robot puede llegar a dictar sentencias, de hecho hay tecnología en ese sentido, pero como decía Calamandrei, que me acordó hoy en la mañana, digamos, la labor del abogado es más creativa que la del juez. Es más difícil encontrar el argumento y hacer la estrategia procesal del expediente, sea como actor o sea como demandado, que a veces el juez, que en gran medida descansa, y a veces su labor se centra o se limita en escoger a alguno de los argumentos que alguno de los dos abogados ha vertido en sus escritos, ¿sí? Es decir, yo creo que en su totalidad, en su 100%, un robot no va a poder ser abogado como en todas sus labores, pero sí hay aspectos mecánicos, ¿sí? Es decir, todo esto también se vincula con la Big Data, es decir, nuestra labor a nuestros clientes corporativos o de grandes empresas, es decir, la masificación social, que esto hace la masificación de los litigios. Los abogados tenemos que mostrar números muchas veces, es decir, mostrar rendimientos, mostrar de la cartera que nos han derivado, los cierres o no cierres, y esto también aplica para el cliente de persona humana, ¿no es cierto? Es decir, no le interesa qué tan erudito fue nuestro escrito, sino qué tal el resultado práctico que pudo obtener. En segundo lugar, en lo que hace al contexto del derecho privado, por supuesto que el Código Civil y Comercial es polémico si hay que seguir diciéndole nuevo, ¿no? Es decir, un centennial te va a decir, bueno, ya pasaron 7 años, 7 años es una eternidad, pero digamos, para el derecho 7 años sigue siendo nuevo y muy difícil desarraigar esta palabra, ¿cierto? Por lo menos lo de mi generación. Pero el Código Civil y Comercial, entre tantísimas otras cosas, promete más derechos. Es decir, el refuerzo del nivel de protección es un incentivo a litigar, a que la gente demande esa protección que del derecho de fondo se promete o se declara a veces, ¿no es cierto? Entonces, como abogados tenemos que saber que cada vez que una norma aumenta la protección, eso es un incentivo a que alguien la demande judicialmente. Esto que también se dice, bueno, en el área, vamos a hablar mucho de responsabilidad civil, se dice, bueno, en materia de responsabilidad civil el código no es una verdadera reforma dejando los plazos de prescripción, porque en realidad simplemente lo que hizo fue cristalizar cosas del estado del arte, y cualquier especialista que estuviera al tanto de la última jurisprudencia y la mejor doctrina, las normas del 1708, 1780, simplemente lo que hicieron fue cristalizarlo. Bueno, sí, pero para un abogado de un pueblo que no tiene acceso a cursos o a una gran biblioteca, que un artículo diga, che, el damnificado puede reclamar chances, che, ¿qué es esto de las chances? Yo no sabía que existían las chances. Es decir, que algo esté en el núcleo del derecho privado, es decir, en el código cristalizado, que una norma diga, bueno, los intereses de los daños corren de la producción de cada daño, en caso de muerte los rubros principales son estos, se puede reclamar las chances, la reparación debe ser plena, todas cosas en cierto sentido obvias, bueno, pero no son tan obvias. Y eso también, a la hora de abogar, lo que nos permite es ir a la médula de los problemas. En vez de tener que buscar doctrina y jurisprudencia que diga, che, las chances es resarcible, bueno, ¿cuánto es esa chance? ¿Cómo se mide? ¿Qué nivel de verosimilitud tenía? Es decir,
permite devastar, depurar los problemas, las cuestiones, e ir a lo picante, a lo álgido, y centrar el esfuerzo en eso, ¿sí? Es decir, si ya era un error simplemente para engrosar el escrito, decir, bueno, como dice tal autor o tal fallo, el automóvil es una cosa riesgosa. Si antes del código civil, bajo el 1113, eso era un error, porque era simplemente una obviedad que no sabía eso. Digamos. Hoy en día es un error traer doctrina y jurisprudencia sobre cosas que el código ya ha cristalizado, y es la mejor estrategia cuando tenemos razón. Cuando no tenemos razón, a lo mejor es hacer ruido de fondo, pero cuando tenemos fe, es ir a la médula del problema, ¿sí? Sea atacando, sea defendiendo el rol que tenga. Si el derecho privado se constitucionalizó, los civilistas tenemos que aprender cómo se ganan y cómo se pierden los pleitos constitucionales. Esto es muy fuerte y no se suele, digamos, enfatizar. Es decir, acá le tenemos que copiar. Hay dos cosas que los civilistas le tenemos que copiar a los penalistas, que son más hechólogos que nosotros, ¿sí? El abogado penalista se preocupa mucho más de los hechos que a priori un abogado civilista. El abogado civilista tradicional por lo menos está más enamorado de la dogmática. Y lo segundo es argumentar casos constitucionales y de derechos humanos. No es que esté desplazada la exégesis, no es que estén desplazados los criterios tradicionales sobre antinomias, es decir, ley superior, ley inferior, ley posterior, ley anterior, ley general, ley especial. De hecho, la Corte santafesina para la prescripción en materia de seguros sigue la Corte Nacional diciendo ley especial, ley general, y no el diálogo de fuentes, ¿sí? Es un dato duro, nos guste o no nos guste, por ejemplo. Pero, en muchos casos, los dos abogados estamos de acuerdo cuál es la norma que rige el caso, los dos abogados estamos de acuerdo sobre su texto, sobre su sentido y alcance, pero la discusión tiene, digamos, sobre los aspectos blandos de esa norma, ¿sí? Los aspectos manipulables, diría un constitucionalista o un teórico del derecho, un filósofo, ¿sí? Tiro 3 o 4 ejemplos. Un hermano no conviviente es constitucional que no puede reclamar daño moral por la muerte de su hermano. ¿Cómo se cuantifican los daños punitivos? ¿Cómo funciona, después de ADUC, del fallo de la Corte Suprema en materia de gratuidad, el incidente de solvencia? ¿Sí? La suma asegurada en un seguro de responsabilidad civil automotor, ¿hay que tomar la suma asegurada al momento del siniestro o la de la resolución de la super al momento de la sentencia? ¿Qué intereses lleva esa suma asegurada? ¿Es razonable que esa suma asegurada lleve los mismos intereses o no que del crédito o del capital indemnizatorio? ¿Sí? ¿Qué circunstancias deben verificarse para que Mercado Libre responda por un producto defectuoso? ¿Sí? Es decir, todos estos pequeños temas, ¿sí? De temas centrales de la agenda, es decir, costas, responsabilidades, legitimaciones, montos, la fórmula del 1746, es decir, todo eso no es una discusión, ¿sí? Como Jambías, que quería decir el agravio moral en el artículo 1700, es decir, no son discusiones de exégesis, de sentido y alcance de un precepto, ¿sí? Ni son discusiones, che, esto es responsabilidad objetiva o subjetiva, que también es una discusión clásica de encuadre, ¿sí? Sino que son discusiones parecidas como qué quiere decir propiedad cuando el artículo 17 dice propiedad, qué es el debido proceso cuando el artículo 18 dice el debido proceso, o sea, cuál es lo que diría Hart, cuál es el núcleo y cuál es la zona de penumbra de este precepto. Es decir, y el abogado tiene que ser más picante ahí, el civilista, tiene que tener más habilidades argumentativas. Y ahí es donde digo, se marca, me parece, de manera muy clara cómo podemos hacer la diferencia en un caso o en otro, ¿sí? El contexto procesal. Y bueno, si lo tuviera que resumir en dos frases, la primera, y tenemos una Ferrari en el Código Civil, es decir, un derecho del siglo XXI, ¿sí? Con códigos, con camino de tierra, o con muchos baches, con códigos procesales del siglo XX, pero con muchos criterios del siglo XIX. En derecho procesal civil, el derecho procesal argentino es hijo de la ley de enjuiciamiento civil española de 1855 y 1881. Es decir, un problema que tiene el derecho procesal argentino es que las garantías constitucionales básicas tradicionales son norteamericanas, que el derecho privado es europeo, bueno, ahora no, pero digamos tradicionalmente,
y que el derecho procesal es español y viejo. Pero digamos, dejando de lado eso que después del 2015 no es tan así, sí es claro que el abogado tiene que conectar y luchar a veces con criterios propios del siglo XIX, no del siglo XX, del siglo XIX. La mayoría de los códigos argentinos, sobre todo los de la década del 60, como el santafesino, como el de la Nación vigente, ¿sí?, tienen una impronta del siglo XIX. ¿Sí? Un ejemplo, digamos, que uno le saca la ficha, siempre suele suceder que en cuerpos normativos, sea un código, sea una ley, hay ciertos artículos que denotan la personalidad, por así decirlo, si quisiéramos hacer la metáfora. Así como decir, bueno, yo para ver a una persona me fijo la primera vez que salgo, si me abre la puerta del auto, o se ofrece compartir la cuenta. Bueno, hay cosas que son paradigmáticas y que se denota el perfil. Los códigos tradicionales nuestros, el artículo 1 y siguientes, empiezan hablando del juez. O sea, que el juez tiene que ser competente y te dicen a vos partes, che, no te vayas a equivocar ante a dónde vas a ingresar tu demanda, porque tenés que tener un problema de incompetencia. ¿Sí? Es decir, esto es como un hospital que empezará hablando, es decir, empezará construyendo el lugar donde van a atender y dormir los médicos de guardia. El hospital no está hecho desde arranque para los médicos. Por supuesto que los médicos tienen que tener un buen lugar para trabajar, confortable, etcétera, etcétera, pero el hospital es para los pacientes. Los códigos procesales no son un modo de ejercer la autoridad, así no son concebidos contemporáneamente, sino un modo de, lo que decía Charlie, es decir, implementar los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Comparemos este tipo de códigos, por ejemplo, con el Código de Brasil, o con el último proyecto de 2020, del anteproyecto del Código de Nación, y empieza diciendo, los códigos procesales, cosas muy parecidas al artículo 1, 2 y 3 del Código Civil argentino, ¿cierto? Que el juez, a la hora de tramitar los procesos que se regulan en este código, deberá respetar las garantías constitucionales y los valores en juego. Es decir, uno empieza, es decir, es como una alfombra de bienvenida hacia el justiciable, ¿sí? Y uno, la atmósfera se siente de otra manera. ¿Sí? Por supuesto que desde el punto de vista procesal, la agenda de la mediación prejudicial obligatoria cambia totalmente la manera de acercarse al conflicto del derecho privado. ¿Sí? Es decir, lo primero que tenemos que hacer como abogado, en su caso, es negociar, intentar la transacción. Esto es, por supuesto que, a ver, una buena... La fortaleza y la debilidad para la hora de una negociación, que su importancia es autoevidente, depende muchas veces del abogado civilista teórico, estudioso, que está al tanto de la última jurisprudencia. ¿Sí? El que no conoce el último fallo de la Corte Santafesina en materia de prescripción de seguros del asegurado para su acción contra la aseguradora, y está en una posición totalmente distinta que el que conoce esto. Entonces vemos como algo bien práctico del ejercicio a la hora de negociar depende de algo, entre comillas, teórico, sí que se puede hacer esa distinción, que es estar al tanto, lo que se dice, el deber del abogado de conocer la jurisprudencia. Y la oralidad, así como decíamos hace un rato, el expediente electrónico es otro deporte, y bueno, la oralidad también. Es decir, el proceso oral impacta en la escritura, impacta en las cosas que los abogados nos animamos o no nos animamos a decir. ¿Sí? Si, digamos, al que le interese, es muy recomendable, digamos, en este sentido, el doctor Víctor Lieberman, de la Sala L, de la Cámara Nacional Civil, que muchas veces se ocupa de, digamos, hay 2 o 3 fallos, más de 2 o 3, hay varios fallos que, digamos, el doctor Lieberman dice, me gusta, si esto fuera oral, el abogado de la demandada no se animaría a esgrimir este argumento. Es decir, porque además hay que tener mucha... Como lo he dicho ya en tantas veces condenando a esta misma empresa, ¿sí? A otro apoderado, pero como diciendo, y es cierto eso, ¿cierto? Es decir, los autores italianos clásicos decían, bueno, el proceso de escrito son como cartas de amor que un enamorado se le dirige al juez, ¿sí? En cambio es más difícil declararse en vivo y al juez, ¿no es cierto? Bueno, esto también. Y también, desde el punto de vista práctico, una pregunta, algo que está por ver, es la oralidad. Así como decíamos hace un rato, abogados que no van a tribunales, la oralidad efectiva, ¿sí? No por medios tecnológicos, sino de la presencia y la inmediación cuerpo a cuerpo, impactan en la cantidad de asuntos que un abogado civilista seriamente puede asumir.
¿sí? Uno dirá, bueno, hay casos y casos, ¿sí? Pero hay casos y casos, justamente, ¿no es cierto? Entonces, impacta en la estructura que tenemos que tener en su caso como estudio jurídico, impacta a la hora de cobrar los honorarios, y impacta por sí, digamos, es como un penalista no puede tener 500 defensas personalmente. Entonces, esto sí, si se va a utilizar la oralidad efectiva para todos los asuntos, sobre todo los de gran envergadura, etc. Bueno, esto también es un llamado de atención y algo a la hora de repreguntarse de qué asuntos asumir o no asumir, y si lo asumimos, digamos que tenga su condigna retribución. Y bueno, el contexto económico-financiero del siglo XXI, esto es lo que uno querría estar hablando, ¿no es cierto? Es decir, vuelve un problema recurrente, uno habla con abogados, esto por supuesto nos afecta primero como, digamos, los abogados somos personas, aunque a veces, digamos, somos personas, y afecta a nuestros ingresos y a nuestros egresos, a la hora de el rol que tengamos dentro del estudio jurídico, de dueño, de socio, de empleado. Es decir, esto impacta la inflación en nuestro, el envilecimiento de la moneda es algo autoevidente que no hace falta decirlo en un encuentro en un colegio de abogados. ¿Cuál es el desafío como abogado de la inflación? Y bueno, múltiples. En primer lugar, digamos, ante una moneda envilecida, la primera tentación es utilizar otra moneda, contratos en dólares, ¿sí? Con toda la problemática y los ríos, bueno, estos no son ríos de tinta, digamos, la cantidad de terabytes escritos con motivo en ocasión del 765. Esto también, por supuesto, es algo donde la política, donde se ve que el derecho privado nunca es neutro, y hay cuestiones que son mucho menos neutras que otras. El 765 y ver las distintas versiones es una gran demostración de esto. El anteproyecto de Código Civil de Reforma del 2018 propone directamente algo revolucionario, como sería, bueno, dejemos de querer tapar el sol con la mano, deroguemos la prohibición de indexar, dicen Pizarro, Rivera y Botán, y bueno, vayamos a un sistema de dejar de lado el nominalismo. La moneda nacional más alta, nuestro billete más alto no llega a $5, ¿sí? Entonces, digamos, obviamente que el nominalismo en eso es una ficción. Entonces la manera de los remedios paliativos, ¿sí? Son los contratos en dólares, en otra moneda. Bueno, ahí es todo un desafío de hacer la cláusula lo más redondo posible, porque sabemos que hay algo, digamos, el dólar blue es una entidad que no existe, pero no puede existir para el derecho, no lo podemos poner como una cláusula. Entonces, bueno, el dólar Nueva York, el dólar Montevideo, es decir, todo es un desafío a la hora de hacer, y a lo mejor puede ser una transacción en esto. Algo menos explorado, porque también puede llegar a ser más interesante, de cualquier sea el rol que estemos, ¿no es cierto? Porque acá estamos haciendo la abstracción, podemos ser antes hablamos de actor o de deudor, acá podemos ser el acreedor, el actor o el demandado, acá podemos ser el acreedor o el deudor. Es lo que siempre existió, y no se utilizó tanto, y creo que es una norma subexplotada, que es la posibilidad, que ahora está en el 1133, de hacer contratos en nafta, en litro de nafta, en kilo vivo linears, en soja rosario, es decir, en unidades de medida, que a veces puede superar más el test de un juez en una sentencia si se vincula específicamente a la actividad de que se esté tratando. Es decir, el alquiler de una estación de servicio es más razonable que sean en litros de nafta super marca X que un alquiler de una pobre jubilada, digamos, ¿no es cierto? Es decir, el test, o sea, cuando hacemos una cláusula de esto tenemos que imaginar siempre si esto va a superar o no el test de un juez. La obligación de renegociar, que tanto Carlos, Sandra, tanto han trabajado, es decir, tanto del derecho de los contratos, ¿no es cierto? La obligación de renegociar de buena fe, pero también esto, a los fines bien prácticos, esto hay mucho para decir, es decir, fijándole cronología, fijándole secuencia, de quién tiene que venir la oferta, qué plazo, qué sucede en caso del silencio, qué pasa si, digamos, establecer multas en caso de que si la cláusula que se ofreció sea superada o no superada por el juez, es decir, demostrar, si mi oferta fue 10 y después el juez termina dando 11 y tu contraoferta fue 7, bueno, alguna consecuencia negativa tenés que tener, sea cláusula penal o no. Es decir,
siempre, en la abogacía no existen estas diferencias curriculares, es decir, un expediente, es decir, dónde termina lo sustancial y dónde comienza lo procesal, es una ficción. ¿Sí? Por supuesto que el plazo de 5 días para apelar es procesal, y por supuesto que el objeto del acto jurídico es sustancial, pero esas categorías a veces son, digamos, pedagógicas, y a la hora de la litigación y del ejercicio de la abogacía se tornan nebulosas. Y después algo que también está muy subexplotado, pero muy subexplotado, y que capaz que sería, digamos, me animo a decir, capaz que sea lo más práctico de lo que vamos a decir hoy, es la posibilidad de demandar resarcimientos, sí, sobre todo resarcimientos, en argentinos oro. El argentino oro es una moneda indexada. Es decir, el argentino oro está creada por la ley 1130 del año 1881, que nunca fue derogada. ¿Sí? Es un dinosaurio jurídico esa norma, pero el Banco Central actualiza cada 3 meses el argentino oro, y es muy fuerte la actualización. ¿Sí? Si ustedes lo ven en la página del Banco Central, también tiene la ventaja de que no hace falta demostrar nada, a diferencia de los litros de nafta o del kilo vivo de animales o de soja, lo que sea. Eso está en una página de internet oficial, de acceso libre, público. Y fíjense, en el primer semestre del 2021, el argentino oro estaba a 37.132. En el segundo subió a 36.000. En el tercero, 39.000. En el cuarto, 40.000 del 2021. En el primero del 2022, 43.000, y hoy está a 50.295. Entonces, es una moneda que se va indexando, se va actualizando, ¿sí? Oficial. Por supuesto, a 100 personas, incluso abogados, le preguntas, che, ¿cuál es la moneda nacional? ¿Sabías que hay otra moneda nacional? No te lo van a saber decir. Y es una cosa, insisto, está ahí esperando ser utilizada. Por supuesto, insisto, el tema de hoy puede dar para muchísimas cosas más. He intentado ser esquemático y puntual, y obvio, cada una de las cosas, soy plenamente consciente de cada una de las cosas que dije, son simplemente punta de icebergs, o ramificaciones de muchísimas cosas más. Así que bueno, si les parece, abrimos el debate y el intercambio de opiniones. Bueno, te aplaudimos, Rodolfo, y te felicitamos y agradecemos por la magnífica exposición que responde un poco al objetivo de la convocatoria. Yo quiero decirte, y acá fui anotando, una cantidad de cuestiones, ¿no?, que nos invitás a reflexionar a todo el grupo. De paso, quiero agradecer a todo el grupo que nos ha acompañado, este número muy importante de hoy. Agradezco muy especialmente a Sandra Frustagli, que se ha tomado también el trabajo de venir a acompañarnos hoy, sí, y de otros colegas, nombro a todos en ella. Creo que son muchísimas cosas que vos nos has señalado. La primera cuestión que quiero señalar para subrayar, porque me parece muy bueno hacerlo en el marco del Colegio de Abogados, es la reivindicación de nuestro rol en el ámbito social. Y esto me parece que era un poco el sentido esencial de la convocatoria de hoy. Pareciera como que los abogados somos convidados de piedra en los procesos y en la sociedad. Siempre lo digo esto, pero vale la pena repetirlo porque desgraciadamente las cosas no se corrigen. En el ámbito social, creo que los abogados en general, como colectivo, no tenemos el rol y la valoración que probablemente nosotros quisiésemos. Y eso nos hace pensar un poco por qué nosotros no logramos convencerlos de esa utilidad que tiene nuestra intervención. Es un poco lo que vos planteaste en distintos pasajes, Rodolfo. Y también me parece muy importante lo que dijiste en orden al rol que tiene el abogado en el marco del proceso y en el contexto del derecho privado actual a partir del código, porque el hecho que el código refiera muchas veces a los jueces no significa que se haya invisibilizado a los abogados. Esto se ha repetido muchas veces. A veces parece como que el abogado no está en el código. No, vos lo dijiste con todas las letras. Todas las veces que el código alude al juez, en primer lugar está pensando
en el abogado que tiene la obligación de llevar el caso, como señalaste vos, reseñando los hechos y argumentando. Me parece que es muy importante ese cambio metodológico que vos planteaste. Es decir, miren, tenemos que describir con precisión los hechos y tenemos que aprender de los penalistas, dijiste, y tenemos también que aprender de los constitucionalistas a la hora de ponderar cuáles son las reglas y los principios que nos sirven para resolver ese caso concreto. Hay un cambio conceptual que nos exige repensar nuestro hacer. Y obviamente que eso también va midiéndose en el plano procesal. Hoy empiezan a aparecer los códigos procesales de nueva generación. Por ejemplo, los códigos de implementación de derechos del consumidor, ¿no? el que se ha presentado ahora en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Está pensado en esa lógica. Hablamos primero de esta idea de la constitucionalización también de los instrumentos de implementación. Y esto me parece que es algo que vino para quedarse. Pero hay una manera distinta de pensar la abogacía. Yo creo que el código actual, el contexto normativo en un sentido amplio, en ese contexto de constitucionalización y de humanización, nos exige revisar nuestras prácticas y también jerarquizarlas. Porque como bien decís vos, el abogado que hoy se enfrenta a juicios orales requiere también un rediseño del modo en el cual encara esos procesos. Esto me parece que todavía no ha sido suficientemente medido, entre otras cosas, como planteabas vos también, en la retribución que tiene que cobrar en el contexto de esos pleitos los abogados. Pero me parece que me quedo con esa idea central y abrimos a todas las intervenciones y preguntas que quieran hacer. Esta idea de que podemos hacer mucho, y yo diría, no solamente podemos, estamos obligados a hacer mucho, porque la sociedad nos dio nuestro título y ese título nos exige contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente. Así que te agradezco mucho, Rodolfo, excelente la disertación y es una apertura magnífica de la manera en la cual pensamos concretar distintas actividades en el ámbito del instituto. Abro el juego a las preguntas, no sé si en el auditorio, el nutrido auditorio de hoy, si hay quienes quieren hacer alguna reflexión. Buenas tardes, si me permitís, Carlos. Sí, Liliana, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias Rodolfo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, bueno, y a todos los presentes, Sandra, también hay alumnos de la facultad que han sido especialmente invitados. A mí me dejó, bueno, todos los disparadores más que interesantes, pero hay algo que lo mencionaste vos y lo mencionó Carlos, y esto que tiene que ver, ¿no?, con las nuevas herramientas y la oralidad efectiva. Y vos dejaste o tiraste ahí como punta de lanza, y a mí me viene el tema de la responsabilidad profesional. ¿Cuántos casos aceptamos y cuántos casos estamos dispuestos o tenemos la capacidad de responder? No solo por nuestra idoneidad, especialización, sino también en cuanto a dedicación, tiempo. Entonces, estas nuevas herramientas que nos facilitan la labor, pero también el tema de la oralidad, que para que sea efectiva debemos estar, y como vos dijiste, no es lo mismo un alegato in voce que dejar una minuta, me hace reflexionar acerca de la responsabilidad profesional desde el punto de vista ético y desde el punto de vista civil, ¿no? Gremial, o sea, cómo nos debemos y cuánto, o sea, en verdad, cuánto cliente o cuántos casos podríamos atender si nos ocupáramos de esa manera o en esa extensión o en esos términos. Sí, y en general también los protocolos te dicen, por ejemplo, cuando vas por la compañía de seguro tenés que venir con instrucciones, no podés decir, digamos, entonces hay toda una, desde el punto de vista del abogado corporativo, llamémosle, es también reeducar a tu cliente, ¿no es cierto? Porque lo que tienen las corporaciones como litigantes habituales, ¿sí? Yo siempre digo, una aseguradora es una empresa cuya una de sus partecitas de su objeto social es pagar y litigar. ¿No es cierto? Es decir, las aseguradoras son empresas que también tienen función pagar y litigar. Entonces, vienen litigando muchas veces desde muchos años antes con una lógica, con una dinámica,
y a veces al abogado interno, o el gerente de legales, o el tramitador de siniestro, tenés que decir, no, pero ahora es diferente esto. No es que tenés que decir, bueno, pedirle la pretensión al actor. No, bueno, está bien, se la vamos a pedir, pero vos ya me tenés que decir, bueno, hasta acá, por ahora, estoy autorizado. Es decir, yo creo que en Santa Fe también está dentro de los protocolos que el Poder Judicial, es decir, tenés que venir con instrucciones concretas, no puede decir, bueno, para que le consulta a mi cliente, sea una aseguradora, sea un banco, sea cualquier, de las dos partes, ¿no? Son cosas a veces incómodas de hacer. Sí, y otra cosa que muchos no tenemos, o por lo menos la mayoría no lo tenemos, y a lo mejor en algunos casos uno se ve más palmariamente, el tema del consentimiento informado por escrito. También, sí, o sea, sí, trabajamos mucho de buena fe, que está bien, sí. que es la confianza que se puede ganar en la relación o en el vínculo cliente y abogado, en este caso abogada, pero también, ¿no? Trabajar por otros... Y del punto de vista del actor, Liliana, y todos, no es infrecuente ver a abogados del actor que, además de tener que decírselo al juez en la cara, es con el cliente sentado a tu lado. Claro. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, quédese tranquilo, señor, señora, que lo vamos a defender bien, eso que te está viendo el cliente, cómo te desempeñas, si tartamudeás, si preparaste, si no preparaste, es decir, toda esa responsabilidad, en el sentido amplio de la palabra responsabilidad, es diferente, ¿sí? Coincido. Muy diferente. Bueno, nos hará mejores profesionales, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, buenas tardes, Carlos. Sí, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Quería consultarle al doctor Zavala, cuando hizo referencia a la moneda argentina oro, si la no proliferación de esa unidad en los instrumentos se debe a la prohibición de indexar, digamos, y por qué no la teníamos tanto entre nosotros, al menos en mi experiencia personal, ¿no? Claro. Digamos, en los instrumentos contractuales, posiblemente, digamos, el riesgo de hablar, estamos hablando de términos muy generales, ¿sí? Como primera declaración, ¿sí? Si vos vas haciendo una línea evolutiva argentino oro versus inflación, ¿sí? El argentino oro no llega a ese piso de inflación, ¿sí? Por eso puede ser en un instrumento convencional, digamos, destinado con aspiraciones de sobrevivir mucho tiempo y varias crisis, etc., puede llegar a ser más interesante lo que mencionaba en un principio de el dólar, la cláusula dólar, o cláusula precio cierto en función a otra cosa cierta, ¿sí? Depende de las circunstancias. Lo que yo lo veo más interesante en el argentino oro es para las demandas judiciales, ¿sí? Lo veo más interesante en qué sentido. Vos no podés, digamos, decir, bueno, demando por... es decir, los códigos procesales siguen diciendo la suma que se demande designada con exactitud. Entonces yo no veo posible una demanda en función a precios, a cosas ciertas, o sea, porque no es un precio, ni tampoco la veo viable a priori, me parece que tendría muchísima resistencia, una demanda en dólares, por una incapacidad o por una muerte, ¿sí? No estoy sentado en una posición determinante, pero la veo más difícil de vender y que un juez lo compre. En cambio, el argentino oro, la gran ventaja que tiene es que es técnicamente una moneda de curso legal que se actualiza trimestralmente en forma oficial, sin necesidad de una pericia, sin necesidad de, digamos, una información, es un hecho público. En realidad es más que un hecho público, yo diría, es una norma legal casi, porque son circulares del Banco Central y el derecho no necesita prueba. Pero a los fines prácticos ni siquiera hace falta ingresar en eso. Y eso, digamos, no afecta la regla del Código Civil que los daños llevan intereses de su producción. Es decir, que vos utilices una moneda que se actualiza, no incide, o sea, no hace improcedente el interés. Habrá que discutir qué tasa de interés, pero interés lleva. Es lo mismo que utilizar hoy el concepto de obligación de valor. Alguien me podrá decir, bueno, más fácil que eso es demandar en pesos argentinos y decir,
solicito, señor juez, que al momento de la sentencia, esto sea simplemente estoy cumpliendo un recaudo procesal, y al momento de la sentencia usted aplique la obligación de valor, ¿sí? Pero acá, digamos, si sos actor, tenés que utilizar todos los caminos alternativos posibles, y en su caso sumarlo, decir, che, demando, en Argentina Oro, pido que se aplique la teoría de obligación de valor, pido intereses moratorios de cada hecho, y pido también, ¿sabes qué? El anatocismo del 770 inciso B desde que la demanda sea notificada. ¿Sí? Todo eso te da, o sea, también, yo no sé ustedes de Rosario, pero se ven pocas demandas, o sea, pocos abogados que reclamen algo que se puede reclamar ahora, que es el anatocismo de la notificación de la demanda. Y digamos, y tomándome lo que decía, un abogado que no demanda algo que podría haber demandado, no está haciendo las cosas bien. ¿Sí? No está haciendo una buena práctica. No quiero decir la palabra al revés, ¿no es cierto? Pero un abogado que se come algo que podía hacer en beneficio de su cliente, que podría haber incidido en más dinero para su cliente, en una indemnización más cercana a la plenitud, ¿sí? No está haciendo las cosas bien. Entonces, hay cosas, yo he visto mucho esta idea, de cosas que están subexplotadas, en herramientas jurídicas. Dentro del kit de herramientas tenemos, hay cosas que por ahí es decir, se hace mecánicamente, se utilizan modelos, la gente joven, cuando se hace por primera vez, bueno, ve la demanda que utilizó el abogado anterior, o los que circulan en internet. Es decir, bueno, este tipo de encuentros es para eso, para salir de esa zona de confort y ver, che, hay cosas diferentes, hay un nuevo código y materia de obligaciones, y en un contexto inflacionario, todo esto es, o sea, hay que salir a buscar todo lo posible para paliar la inflación. ¿Sí? Esto, Rodolfo, que decís me parece también otro eje interesante. Yo no lo quise subrayar como para que surgiera porque iba a fluir. Desgraciadamente, la inflación se transformó en un fenómeno crónico y ahora muy agudo. Entonces, lo que se podía paliar de una manera más sencilla hasta hace algún tiempo atrás, ahora se ve de una manera muy complicada, no solamente operando en la contratación, que por allí todavía algunas alternativas siguen existiendo, no en los contratos de larga duración, pero en el tema procesal, en el tema de las demandas judiciales, ahora sí aparece otra vez en el escenario todos los viejos conflictos. Por eso también reivindico esa cita que hiciste en algún pasaje de los maestros Brevia y Casielo. Cacho trabajó tanto tiempo en la década del 70, estos problemas derivados de la inflación, cuando nos presentábamos con un marco normativo muy similar y con una realidad social bastante parecida, que esperemos no termine como terminó en el 70, con un proceso hiperinflacionario que después se volvió a repetir en otras décadas, ¿no? Entonces ahora, frente a la previsibilidad que esa experiencia nos da, tenemos que empezar a readaptarnos. Y esto me parece muy bueno que vos lo hayas señalado hoy, porque la buena praxis exige que nosotros cuando hagamos pedimentos, no solamente en cuestiones de intereses como el anatocismo al que hiciste referencia, sino también en la cuestión misma de la preservación de los valores, porque si no el triunfo puede ser pírrico, es decir, puede que terminemos ganando un pleito absolutamente licuado, y en donde el acreedor en definitiva no reciba una plena satisfacción de su crédito. Entonces me parece que ahora estamos en ese estadio. Hay que también hacer una revisión de qué estamos pretendiendo, cómo lo estamos haciendo, para que después en esa pluralidad de instrumentos que le dimos al juez, el juez en el caso concreto aplique la solución que le parezca más apropiada. Pero nosotros tenemos que darle, como dijiste muy bien vos, un menú amplio de alternativas. Y ese menú amplio hoy de alguna manera lo tenemos. Claro, sí. Sí, porque también recordemos que son cuestiones a priori con muchos matices, pero siempre nos movemos en principio en el campo de los derechos disponibles. Entonces, sí, entonces el abogado ahí, lo que no se pida, muy difícilmente un juez va a ser más... Se puede revertir. Ir más allá, claro. Sí, coincido. Bueno, el doctor González Zavala tenía ya un viaje programado, está en tránsito, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, creo que fue muy rica no solamente la exposición, también sino todas estas aclaraciones y debate posterior, así que Rodolfo te agradecemos, porque hoy nos has, de alguna manera, sido esa voz que queda en nuestra conciencia de las prácticas
y cuestiones que tenemos que revisar para aplicar bien lo que hoy el derecho privado nos está diciendo en el contexto actual, ¿no? Para mejorar esa práctica profesional en miras de la gente. Así que muy agradecidos con vos. No, no. Por Te favor, ha sido brindamos un placer. aplauso. Un placer y virtual. Claro. Bueno, Muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, gracias por todo. Nosotros seguimos la Chao. reunión. Gracias, Que muy bien. Rodolfo. Nos vemos. Chao, chao. Abrazo. Bueno, con el resto de los que se han quedado, queríamos aprovechar en poquísimos minutos, contarles un poco la planificación que con toda la mesa, a la que hice referencia en el comienzo de la exposición, pensamos, ¿no? Nos parece que vamos a trabajar, y obviamente que también dejamos abierta la posibilidad a nuevos planteos que puedan surgir hoy y que eventualmente pensemos. En primer lugar, en un curso dedicado al tema de acciones. Fíjense que hoy, en parte, esta problemática surgió. ¿Cómo demandar? ¿Qué demandar? Y hacerlo de manera transversal, viendo las acciones que nos presenta el Código en las diferentes disciplinas del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en discutir sobre una acción de usucapión, en analizar una problemática vinculada con la resolución de un contrato, en analizar una acción de simulación, en considerar una problemática vinculada con una acción de colación, solo para mencionar alguna de esas posibles acciones que tienen claramente un condimento práctico y que nos parecía que podían ser una ocasión de discutir sobre cómo hacer determinadas cuestiones. Así que esta va a ser una de las actividades que vamos a desarrollar, sobre todo en estos encuentros de los días lunes, que vamos a ver qué secuencia le damos para sostenerlo en el tiempo y poder desarrollar en el curso de este año diferentes acciones que tienen que ver con la vida práctica profesional. También a la mesa directiva nos pareció interesante que hagamos unas jornadas, estas ya no serían un curso sino unas jornadas, de manera concentrada, quizás en un encuentro de un día completo o de 2 tardes, después veremos, dedicado al tema de la vivienda. Este es otro tema que nos parece que concita el interés particular de las colegas y de los colegas, y bueno, ahí convergen infinidad de problemas, qué sé yo, desde la problemática estricta de la tutela de la vivienda, hasta los institutos como el boleto de compraventa o la problemática de la locación, o incluso algunos derechos reales, como el derecho real de habitación, del cónyuge, entre tantos otros. Nos parece que hay todo un interés por la problemática de la vivienda, que también vale la pena que la podamos concentrar en un encuentro en donde hablemos también de cuestiones vinculadas con los casos que se puedan presentar en la vida práctica, más allá del enfoque teórico que podamos hacer. Y obviamente también nos vamos a involucrar con algunas líneas que el colegio está trabajando en orden a la extensión, tratar de sumarnos a la extensión que el colegio está desarrollando en el medio. Veremos de qué modo lo canaliza el colegio y después juntos con otros institutos podamos también participar con la apertura a todos las colegas y los colegas que forman parte del mismo. Así que estas eran algunas de las ideas que planteamos junto con Liliana, con Virginia, con Aldana, también con José, que cruzamos y nos parecía que podían ser de interés para ustedes. Y obviamente que esta es la oportunidad para que nos digan si estamos en lo cierto o si hay algo que corregir. Si les parece que esos temas pueden ser atractivos o si a lo mejor les parece que podemos sumar otros. Con libertad los escuchamos. Ahí dice Karina Saluzzi, muy interesante los temas propuestos.
el silencio actúa como manifestación de voluntad. Si el resto no dice nada, esta planificación que democratizamos y que dejamos abierto también para otras sugerencias, bueno, también queda abierto el canal, ¿no? Como para que eventualmente ustedes nos hagan otras propuestas, ¿no? Pero desde ya, esto nos parecía que eran temas bien prácticos, vinculados con esas revisiones de prácticas a las que hacía referencia hoy el doctor González Zavala, que podían ser de interés. Así que bueno, si no tienen otras consideraciones o comentarios, no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, nos desobligamos y les agradecemos, en nombre de todos los integrantes de la mesa del instituto, por haber hecho posible este primer encuentro tan rico y tan exitoso y en número de participantes. Así que bueno, quedamos vinculados. Próximamente les vamos a mandar las comunicaciones ahí. Aldana Carbonari les puso el correo electrónico del instituto, el que lo quiera tomar. Me parece que es interesante para que puedan también utilizarlo como vínculo de conexión y como vínculo de propuestas o de inquietudes, para ir desarrollando en los encuentros que tenemos pautados o en otros encuentros que podamos hacer. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos. Seguimos vinculados. Bueno, Gracias. gracias, Carlos. Hasta luego, Saludos gracias. a todos. Un gusto, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.